Como saben, este canal tiene que ver con el dinero, y algo muy interesante sin lugar a dudas es la primera entrada de dinero a México, que aunque se digan datos sobre el PIB y todo eso, todos sabemos que acá la entrada número 1 es el narco. Así que me di a la tarea de investigar todo lo relacionado con el narcotráfico, y me encontré con este libro que se llama Los cárteles no existen. Este es un libro muy fuerte pese a que está escrito de una forma muy correcta, porque pone en duda a toda la cultura del narco. Tú ves a la gente buchona que ama, y no solo ama sino que adora la cultura del narco. Pero ¿qué es la cultura del narco sino otra construcción creada por la hegemonía política? El autor hace una reflexión de que a los gobiernos les conviene de que la gente sea fanática de la cultura del narco. Y me explico. El libro comienza haciendo un viaje por los mitos del narcotráfico. Por un lado, los grupos musicales tienen que hacer narcocorridos para poder tener éxito musical. Y por el otro, los escritores tienen que hablar sobre el narco para poder tener éxito literario. Todo esto da lugar a un centenar de leyendas sobre los narcos. Un narco no tiene credenciales ni currículum, pero tienen leyendas que son respaldadas por corridos y por novelas de ciencia ficción combinadas con realismo para que amarre. De modo que con el paso de los años se ha formado toda una mitología sobre la cultura del narco. Entonces, cuando sucede un acontecimiento de verdad, las referencias de la gente y de la policía ministerial son La Reina del Sur o El último corrido que salió. Eso sería como analizar hechos históricos de México basándonos en la idea de que todo funciona igual que en One Piece. Eso significa que si tu referencia sobre lo que es un cártel se basa en las novelas que ves en Netflix, entonces no sabes ni un 10% de cómo es que funciona el cártel. Y así es como comienza este libro, comentando algo que por alguna razón habíamos olvidado. De ahí nos manda a pensar al narco desde otro punto de vista. Si tú quieres entender al narco, no debes ignorar la dimensión política de este. El hablar del fenómeno narco sin considerar la participación no solo parcial sino total del gobierno es ya una equivocación que te imposibilita crear un análisis crítico verdadero y objetivo de la situación actual. En otras palabras, el narco no puede ser sin el gobierno y a diferencia de lo que se opina, se puede desmantelar en poco tiempo. Simplemente utilizando como instrumento al SAT, el gobierno puede caer en la cuenta de quién es y quién no es. El detalle es que esta información es conocida de antemano por el gobierno. Pero luego en las noticias salen a mostrar que todo el asunto es de buenos contra malos, sin voltear a ver intereses económicos. Para entender todo esto hay que regresar a los años 40, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Aquí se origina lo que se conoce como el nuevo orden mundial. Si tú quisieras hacer una investigación conspiranoica en la que intentaras dar con el grupo que controla todo el mundo, seguramente aquí se encuentra, y sin tanta conspiración porque hasta es un hecho. Cosas como la Reserva Federal, que ya sabemos cuántos billetes imprimen, la implantación de lo que hoy conocemos como neoliberalismo, que no es otra cosa más que favores que el Estado hace a un grupo cerrado de empresarios, lo que imposibilita la libre competencia, y el securitarismo. El securitarismo podríamos decir que es la fundación de lo que en el futuro será conocido como el gobierno versus cárteles, que es, entre otras cosas, la búsqueda constante de grupos criminales para justificar la intervención militar. Podríamos decir que todo gira en torno a la venta de armas, que podríamos decir que es el negocio más lucrativo de todos los tiempos, y a la soberanía sobre estos grupos criminales, en otras palabras. Los grupos criminales de los que se habla son en parte creación de la hegemonía política. De aquí es que se arma la venta de armas y la búsqueda de un control de la población. Matas a dos pájaros de un tiro, y de ahí incluso sale un subproducto que vendrá siendo el soborno. Hasta aquí pareciera que no hay ninguna relación con el narcotráfico mexicano, pero es que hasta aquí estamos hablando del origen, ya luego de ahí pasamos a México. Aquí lo importante y algo que resalta el libro en más de una ocasión es que toda esta mitología creada por la música y las novelas crea un entorno perfecto para que la población siga engañada, entre ellos varios periodistas. El autor de hecho hace una mención en particular a la escritora Anabel Hernández, que hizo una construcción sobre lo que era el Chapo. Aquí lo interesante del asunto es que Anabel termina por sacar un nuevo libro llamado El Traidor, en el que ella misma acaba con esa construcción. El Traidor, sin lugar a dudas, compagina completamente con el discurso de este libro, porque cambia por completo la percepción de lo que eran los cárteles mexicanos. Hasta este momento se te había dicho que el Estado era incapaz de combatir a cualquier cártel, y que incluso hasta el de Sinaloa se ha hecho más grande que el mismo país. ¿Y por qué hacerle creer eso a la población? Pues bien fácil, para mantener a las políticas securitarias activas.
y para que sigas pensando lo que ellos quieren. En el libro de Anabel tenemos que no hay funcionarios que se hayan negado a un soborno del cártel de Sinaloa, y que esos sobornos son tan grandes que para poder pagarlos, el cártel de Sinaloa tiene que ponerse a trabajar. Todo esto genera un círculo vicioso, porque por un lado el gobierno te dice que no pueden batallar con un cártel tan poderoso, y por el otro, el cártel está muerto de miedo y buscando pagar los sobornos que los gobiernos en los que se encuentra le piden todo el tiempo. El efecto y el remedio son el mismo sujeto. El mismo gobierno provoca la existencia de los cárteles, pero luego dice que los combate. Un oxímoron quizás. ¿Esto finalmente qué significa? Que ser narco en México no es más que otro empleo de gobierno, solo que sin prestaciones de ley ni seguro. Ellos existen porque al gobierno le conviene que existan. Hay una cantidad ridícula de dinero que entra a los bolsillos de los funcionarios y de la venta de armas. En realidad hay una soberanía de orden mundial. Lo que llamamos la hegemonía política es el plan de negocios y el securitarismo es la excusa. Aquí lo más gracioso es que al final es una guerra de todos contra todos y detrás de todos hay un pequeño grupo que imprime billetes que en realidad no valen nada. Los terraplanistas hablando del control mundial que se ejerce para convencernos a todos de que la Tierra es redonda, pero no pueden ni controlar sus tarjetas de crédito. El buchón que lanza disparos para arriba se cree el más malo de todos y es el más subordinado de todos. Este libro es increíble porque te da una gran cantidad de ejemplos que comprueban su discurso. Y lo mejor de todo es que compagina perfectamente con otros discursos que aunque no sean tan populares podríamos decir que es lo más acercado que hay. Y si tratáramos de encontrar una solución a todo esto, tal vez podríamos encontrarla en otro libro, con un autor llamado Edgardo Buscaglia, Vacíos de poder en México. El Estado mismo crea su propio narco y se autopurga. Es como echarse un champurrado bien echado a perder y luego tomarse un Alka-Seltzer con unos hielos bien fríos. Y luego decir que quién sabe por qué se enfermó. Todo el discurso de que los cárteles no existen no niega para nada el hecho de que sí existan grupos de delincuentes por ahí que estarán dispuestos a lo que sea con tal de jalar un poco de dinero. Pero por lo menos la percepción que existe sobre los cárteles como cárteles no es como nos la pintan. Mito número 1. Decir que el gobierno no puede con el cártel. Y este es demasiado poderoso. Por muchas armas que puedan conseguir los narcos, simplemente no tienen el mismo presupuesto ni la tecnología que un gobierno completo. Un cártel no toma un estado, el estado toma al cártel. Son cosas diferentes. La plaza, la del gobierno, no el cártel. Mito número 2. Los capos son unos genios. Se les pinta como unos genios, pero muchas veces son capos que ni la primaria tienen completa. No saben leer ni escribir, mucho menos formar un cártel. Mito número 3. El gobierno no tiene nada que ver. Está más que demostrado, el cártel no es posible sin un gobierno. Es como dije, un círculo vicioso. Sin duda, una bonanza para los que controlan las plazas. Estos libros cambiaron completamente mi percepción de lo que es el narco en México, y en general cualquier construcción sobre algún terrorista o enemigo de las naciones, porque más o menos es lo mismo. Y bueno, ya me voy porque ando un poco gripiento. Gracias.